todo nuestro alrededor tan grande nube de testigos. Despojémonos de todo peso y el pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos nuestros ojos en quién? En Cristo Jesús. Amén. Teniendo a nuestro guerrero, testigos fieles del Señor, despojémonos de que del todo pecado que nos aparta de su amor por la crucificada. Teniendo puestos nuestros ojos Jesús en la adorémosle. Sea sentado a la diestra del trono de Dios. Adoremos a Cristo Jesús, Él es el puesto delante de él padeció, él sufrió y murió en esa cruz, por ti, por mí. Ahora sea sentado a la diestra del trono de Dios. Adoremos a Cristo Jesús, Él es el Rey. Puesto delante de él padeció, él sufrió y murió en esa cruz, por ti, por mí. Oh, gracias, Señor. Queremos poner nuestra mirada en ti solamente. Una vez más la palabra, teniendo a nuestro guerrero, testigos fieles del Señor, despojémonos. Oh, dime de qué, de todo pecado que nos aparta de su amor sin parar. Puestos nuestros ojos en quien Jesús en la cruz, adorémosle. Oh, vamos, Él se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Adoremos a Cristo Jesús, Él es el Rey. Por el gozo puesto delante de él
poder y gran gloria. Y podemos declarar Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Damos gracias a Dios, ¿verdad?, por este tiempo de alabanza que nos permite estar el Señor en su presencia y bueno, gozándonos de que podemos acercarnos a Él en plena certidumbre de fe para hallar misericordia y gracia, ¿verdad?, para el oportuno socorro. Y bueno, gracias a Dios por este tiempo que nos permite de reunirnos como hermanos, de estar aquí una vez más viéndonos para poder escuchar la palabra de Dios y pues recibir el consejo sabio que Dios tiene para con nosotros y que sea de edificación a nuestras vidas. Vamos a orar, vamos a poner esta enseñanza en manos del Señor y que Dios nos vaya guiando en esta tarde. Acompáñame a orar ahí donde estás. Padre, queremos agradecerte, Señor, por tu amor y tu misericordia en nuestras vidas. Gracias porque tú permites que nos reunamos como iglesia en Cristo Jesús con el único propósito de escuchar tu voz, Señor, y queremos nosotros estar atentos, prestar toda la atención a escuchar tu voz, porque hablarás paz a tu pueblo, Señor, para que tu pueblo no se vuelva a la locura. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz, Señor, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir nuestra alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Háblanos, Señor. Envía tu palabra, Señor, que se cumplan los planes y los propósitos por el cual tú has enviado tu palabra a nuestras vidas, y te rogamos y te suplicamos, mi Señor, que hables a nuestro corazón, que tu palabra se quede cimentada y arraigada en nuestros corazones, para que venga un fruto, un cambio en nuestras conductas, en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, que así sea. Pues gracias a Dios, hermanos, por este tiempo, y pues vamos a dar inicio con esta enseñanza de los héroes de la fe, y pues el tema se llama Atendiendo el llamado de Dios a nuestras vidas con los ojos puestos en Jesús. Atendiendo el llamado de Dios a nuestras vidas con los ojos puestos en Jesús. Y por favor acompáñame a la carta a los Hebreos capítulo 11 versículo 32. Hebreos capítulo 11 verso 32, por favor. Miren, ya vimos que el escritor de Hebreos nos viene hablando de todos los héroes de la fe, ¿verdad?, que ya nos ha mencionado. Y hay muchos más, amados hermanos, que nosotros también diríamos, tiempo nos faltaría para poder seguir hablando de cada uno de los héroes de la fe. Pero aquí el escritor de Hebreos, él mismo lo comenta, se hace una pregunta en el versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de todos los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe,
no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Estos versículos que está hablando el escritor de Hebreos, quiero decirte que nos dejan ver claramente que la fe de los creyentes dura hasta el final, y al morir les es dada la victoria sobre la muerte, amados hermanos, y sobre todo sus enemigos. Eso es lo que nos deja ver esta parte de la escritura que está hablando el escritor. Entonces aquí podemos nosotros aprender que debemos nosotros fortalecernos en la fe. Como Pablo le decía a la iglesia de Éfeso, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y es eso lo que nosotros vemos, cómo estos hombres, héroes de la fe, se fortalecían en Dios, se fortalecían en lo que Dios les decía. Dios les daba promesas y ellos esperaban, aprendían a esperar la promesa, pero ellos en su carrera cristiana estaban atendiendo el llamado que Dios les había hecho a sus vidas, pero con los ojos puestos ¿en quién, hermanos? En Jesús. No dejaban de quitar los ojos puestos en Jesús. Por eso dice que el versículo 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Algunos querían ver al Cordero de Dios, a Jesucristo, el Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros, ¿sí? Al Príncipe de Paz, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Algunos lo anhelaban, ¿no? Todos los que ponían la mirada, la confianza en Dios, a ellos les era revelada esta parte. Y ellos seguían su carrera. Yo me imagino a estos hombres ahí en la pista de carreras, ¿no? Y cada uno tenía sus obstáculos, tanto Enoc, tanto Abel, Enoc, tanto Noé, tanto Abraham, Jacob, Isaac, todos ellos tuvieron sus obstáculos, pero nunca quitaron la mirada de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que nos deja ver. ¿Y qué aprendemos nosotros entonces también? Pues afirmar nuestra fe en Dios, para que podamos seguir estos ejemplos de estos héroes de la fe, para seguir siendo perfeccionados también nosotros en esta carrera que nos está tocando a nosotros vivir. Ahorita estamos en medio de una carrera y con un obstáculo muy difícil, pero por muy difícil que sea el obstáculo, si tú sigues manteniendo la mirada en Cristo Jesús, Cristo Jesús te va a enseñar a cómo brincar ese obstáculo en el tiempo que estamos viviendo ahorita de la pandemia. Y se van a levantar muchos obstáculos en tu carrera de atletismo. Ahí vas. A veces se levanta la pereza, a veces se levanta la envidia, a veces se levanta el orgullo, la codicia, a veces se levanta las pasiones desordenadas, la inmoralidad sexual, como obstáculos se ponen ahí en tu carrera cristiana, pero tienes que aprender a brincar esos obstáculos. Ahora, la pregunta es, pastor, ¿cómo voy a brincar esos obstáculos? ¿Cómo le hago, pastor? Bueno, pues poniendo la mirada en Cristo Jesús. Por eso el escritor de Hebreos nos recuerda claramente, hermanos, que los cristianos de este tiempo en esta carta, ¿sí?, estaban sufriendo y estaban pasando persecución por haber abandonado el judaísmo. Eran cristianos judíos, dejaron el judaísmo, ¿sí?, por creer en Cristo Jesús. Hacían frente a la oposición, pero había el peligro, hermanos, de que pudieran interpretar su sufrimiento como una señal de desagrado de Dios y podrían llegar a desalentarse y abandonar su fe. Peor aún, podrían sentirse tentados a volver al templo a hacer sus ceremonias. Ellos ya se habían dado cuenta que la ley ceremonial se había cumplido en Cristo Jesús, que ahora tenían que aprender a estar viviendo bajo la ley moral de Dios. Cumpliendo el primer y el segundo gran mandamiento, cumplían toda la ley. Por eso les recuerda que muchos de los testigos descritos en este capítulo 11 sufrieron duramente. ¿Por qué sufrieron? Por su lealtad al Señor Jesucristo. Pero persistieron, perseveraron ellos en la carrera. Y el escritor de Hebreos nos lo deja ver claramente en Hebreos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2, por favor.
Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice así el escritor: puestos los ojos en Jesús, está el subtítulo, ¿verdad? Y dice, por tanto, dice el escritor, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué está haciendo el escritor? El escritor de esta carta a los hebreos, fíjense bien, ¿cuál es el propósito de escribirnos estos versículos? El propósito es de estimularnos, animarnos y desafiarnos a terminar la carrera de la vida cristiana. Quiero decirte algo muy importante. Amado hermano, amada hermana, Dios te ha llamado a correr esta carrera cristiana, no el hombre, no te ha llamado ni un hombre. ¿Sabes cómo te llamó Dios? Por medio de la predicación de su evangelio. El Espíritu Santo te redarguyó de pecado, de justicia y de juicio, y entonces tú decidiste arrepentirte de esa vana manera de vivir y empezar a correr la carrera en Cristo Jesús. Pero quiero decirte que hay quienes lo están corriendo poniendo la mirada en Jesús, pero hay quienes están corriendo no poniendo la mirada en Jesús. Y poniendo la mirada en Jesús es aprender a correr conforme a las reglas de nuestro Señor Jesucristo. Y corriendo la carrera cristiana, no poniendo la mirada en Jesús, es corriendo como a mí me gusta, como yo pienso y siento, pastor. Pero el escritor de Hebreos tiene un propósito de estimularnos, animarnos y desafiarnos a que terminemos la carrera de la vida cristiana, puestos los ojos en Jesús. El cristiano fue llamado para terminar la carrera, hermanos, y no rendirse a medias. Sea cual sea la circunstancia de cada uno que estemos viviendo y estemos pasando, debemos de terminar la carrera y no permitir que algo nos detenga. Y para terminar la carrera como cristianos, ¿sabes qué se necesita? Fe. Se necesita la fe en Dios, la fe en su palabra, la confianza en lo que dice Dios en su palabra y la obediencia a ella, para poder terminar la carrera con gozo, como decía el apóstol Pablo. Hay quienes van a terminar la carrera, pero no con gozo. O tal vez hay quienes ya la terminaron y no la terminaron con gozo. ¿Por qué, pastor? Porque no corrieron conforme a las reglas. No se esforzaron por conocer las reglas de la carrera. Y al final de cuentas, cuando llegaron a terminar su vida, sus años de vida, ¿qué crees? No hubo recompensa, no hubo premio. Por eso el autor está usando esta figura de la carrera. ¿Por qué? Porque, fíjate, en la cultura griega, el escritor de Hebreos sabía que en la cultura griega estas competencias requerían de disciplina, requerían de un esfuerzo, de un sufrimiento, de una perseverancia y de un trabajo arduo. Y hoy es lo mismo, amado hermano. Si tú quieres seguir estudiando, si tú quieres seguir alcanzando algo, si quieres crecer en el evangelio, se requiere disciplina, se requiere esfuerzo, se requiere sufrimiento, perseverancia y un trabajo arduo. Eso es lo que se requiere. Y esto es lo que necesitamos, tú y yo necesitamos en nuestra vida cristiana. Quizás va a haber momentos de sufrimiento, pero vamos a pasar ese sufrimiento. No importa las veces que me caiga, hermano, pero debo de levantarme y seguir corriendo hasta terminar la carrera. La Biblia nos dice claramente en el libro de Proverbios que torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y levantado será. Y esto es lo que nos deja ver claramente cómo yo me imagino al escritor de Hebreos que él, para estar hablando de todos los héroes de la fe, es porque él también estaba corriendo, poniendo los ojos en Jesús y también viendo cómo allá habían corrido estos héroes de la fe y aprendiendo de ellos. Ahorita hemos ya tomado una serie totalmente de varios ejemplos de hombres, héroes de la fe, que corrieron conforme a las reglas. Ahora la pregunta es, ¿cómo estoy corriendo yo delante de Dios?
La carrera de la vida cristiana no es fácil, hermano, porque vamos a encontrar muchos obstáculos. No hay carrera que no encuentres dificultades. No hay luchas o pruebas o tentaciones que no tengan dificultad y que vayan a intentar desalentarnos en esta carrera. Siempre, hermanos, va a haber cosas que van a tratar de que renunciemos a la carrera. Y sabes, principalmente el adversario de nuestras almas es el que va a estar queriéndonos estorbar. Y va a venir y nos va a decir cosas para desanimarnos. No cambias, ya cuántos años llevas de cristiano, sigues igual. Mira nada más, ya es para que estuvieras sirviendo y andas en el ministerio de la silla. Pues recuérdale que estamos en un tiempo de pandemia, donde sí tenemos que estar sentados a recibir. Eso recuérdale, porque a veces viene y nos está susurrando el enemigo. No cambian, siguen iguales, todo, nadie me quiere, todos me odian, y ya nada más falta que digas, me como un gusanito, ¿verdad? No, hermano, no, el enemigo, acuérdate, el adversario de tu alma va a querer desanimarte. Pero yo quiero decirte que tú fuiste llamado para terminar la carrera, para seguir adelante corriendo esta carrera conforme a las reglas. Y estás aprendiendo a correr conforme a las reglas y vas a terminar la carrera. Y el día que la termines te voy a decir algo, y esto te lo aseguro, vas a recibir galardones si tú corres esta vida cristiana conforme a las reglas, conforme te esfuerzas en conocer las reglas de cómo correr la vida cristiana en tu vida matrimonial, en tu vida con tus hijos, en tu vida con el trabajo, en tu vida económica, en tu vida sexual, en tu vida moral, en todas las áreas de tu vida. Si tú aprendes a correr conforme a las reglas, va a haber galardón al final de la carrera. Porque cuando tú haces eso, tú estás poniendo la mirada en Cristo Jesús. Y eso va a evitar que te quedes a medias. No fuiste llamado para quedarte a la mitad de la carrera, porque Dios no nos llamó para quedarnos a la mitad de la carrera. Dios nos llamó para ser más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Así es, hermano. Pablo lo dijo, más que vencedores en Cristo Jesús. El plan de la carrera ha sido marcado por Dios. Nosotros no sabemos cuán larga sea nuestra carrera, nuestra competencia que estamos llevando a cabo, ¿sí? Así que la carrera, ¿sabes cuándo comenzó o cuándo comienza? Cuando hemos entregado nuestras vidas a Cristo. Y termina cuando seamos llamados a su presencia. Ahí termina la carrera. Y hoy, esta noche, vamos a ver 3 objetivos en los que debemos enfocarnos en esta carrera cristiana. Acompáñame a Hebreos 12:1, por favor. Dice el escritor de Hebreos: puestos los ojos en Jesús, está hablando el tema. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de ¿qué? De testigos. Este es el primer objetivo, observar la gran nube de testigos. Tenemos que aprender de ellos. Cuando el escritor de Hebreos dice, por tanto, está haciendo una referencia al capítulo anterior, al capítulo 11, y que fue lo que lograron todos estos gigantes de la fe. Todo ello lo lograron mediante la fe, hermanos. Es decir, que nosotros también, al igual que esos gigantes de la fe, debemos aprender a usar nuestra fe. Ellos aprendieron a usar su confianza en lo que Dios les decía. Estos hombres lograron muchas cosas fuera de su capacidad humana, y a pesar de que algunos no vieron promesas cumplidas, pero lograron caminar por la fe conforme a las reglas. Y a muchos de nosotros, cuando estamos nosotros tal vez orando por algo, hermanos, y vemos que no hay respuesta, a veces nos desanimamos fácilmente y dejamos hasta de orar. Eso es lo que pasa. Otros se mantuvieron firmes en la fe a pesar de sus grandes sufrimientos y no desistieron, estos héroes de la fe. Pero dice, por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Cuando él habla de estos testigos, fíjate, él habla de hombres que testificaron con veracidad un asunto. Hombres que fueron testigos y que murieron por su fe. La vida de estos hombres, de los héroes de la fe, o de estos testigos, ¿sabes? Nos testifican con veracidad que sí se puede llegar a la meta.
y nos enseñan la obediencia, que la obediencia perseverante en Cristo Jesús es lo que Dios nos pide para estar corriendo en esta carrera cristiana. Esta obediencia perseverante en Cristo Jesús, hermanos, es un resultado de la fe, de una verdadera fe, no de una fe falsa o ficticia, no, de una fe verdadera. Esta nube de testigos soportaron situaciones difíciles, apedreados, cosas tremendas que ellos vivieron también. Pero, ¿sabes? Ellos ahora portan sus coronas de triunfo. Y esto debe alentarnos a seguir corriendo hasta llegar a la meta, hermano. No debo desistir, sino que debo de seguir adelante y terminar la carrera. Quiero decirte que el quedarnos a medias en la carrera es dejar de confiar en Cristo Jesús, por poner los ojos en las circunstancias que estamos viviendo, en los problemas. Pero no es así, porque a pesar de lo que sea que estemos viviendo, tenemos que terminar la carrera, hermano. Pablo lo dijo claramente, mira, acompáñame a Hechos capítulo 20, versículo 24. A pesar de lo que sea, tenemos que terminar la carrera. Y qué mejor que estemos corriendo la carrera esforzándonos por conocer las reglas para terminarla con gozo. Hechos 20, 24. Pablo decía, miren, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera, ¿con qué? Con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia ¿de quién? De Dios. Ok, esto aplica a nuestra vida, vamos a aplicarlo. Dice Pablo, de ninguna cosa hago caso. ¿De qué? De cosas que me estén obstruyendo el correr la carrera conforme a las reglas. Puede ser la televisión en este tiempo de pandemia que estamos teniendo. Que la televisión te esté obstruyendo, sea un obstáculo para que sigas corriendo la carrera conforme a las reglas. Y dice Pablo, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Pablo lo único que sabes que anhelaba en su corazón era dar su vida por el Evangelio cada día más. Conocer las reglas de cómo dar su vida por el Evangelio en esta carrera que Dios le había prestado. Ahora, tú y yo tenemos que aprender de Pablo. Pablo no estimó preciosa su vida tampoco para sí mismo. Y no hacía caso de las distracciones. Pablo identificaba qué era lo que le estorbaba y lo quitaba y salía hacia adelante. Tú y yo tenemos que identificar en este tiempo qué nos está estorbando. Y seguir corriendo la carrera. Y también nosotros necesitamos que no estimar preciosa nuestra vida para nosotros mismos, sino que debemos de estar en oración constantemente y diciéndole al Señor, Señor, ¿de qué manera puedo agradarte en mi relación contigo, en mi relación con mi esposa, en mi relación con mis hijos, en mi relación con el trabajo? Enséñame cómo correr la carrera en estas áreas de mi vida, Señor. Yo quiero correr conforme a las reglas, con tal de que acabe la carrera, Señor, con gozo. Y el ministerio que he recibido de parte tuya, el ministerio es servicio. Dios te ha llamado a que le sirvas en el matrimonio, con tu familia, en tu trabajo, con tus conocidos. Ahí Dios te ha llamado a que le sirvas. ¿Para qué? Para que la gracia de Dios se manifieste en tu vida. Quiero decirte que en nuestra carrera, cuando nos encontramos algo que nos quiere hacer desistir o desalentar, no debemos hacerle caso a eso. Y debemos de esforzarnos por perseverar, a salir adelante ante ese obstáculo y para terminar la carrera con gozo. Debemos de estar dispuestos también a sacrificar nuestra vida y dejar de exigir nuestros derechos. Porque muchas veces exigimos nuestros derechos. Jesús no exigió sus derechos. Jesús sacrificó su vida por amor a nosotros.
Y eso es poner los ojos en Cristo Jesús. Tú y yo tenemos que aprender a sacrificar nuestra vida, aprendiendo a disciplinarnos en tener una relación con Dios diariamente. Tú y yo tenemos que aprender a sacrificar nuestra vida sirviendo a nuestra esposa y a nuestros hijos, a nuestra familia, con el ejemplo, aplicando la palabra de Dios. Pablo mencionó estas palabras cuando el Espíritu Santo también le dijo que le esperaban tribulaciones, pero muchos de nosotros nos cuesta trabajo desprendernos de nuestra propia vida. Mira, acompáñame a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Segunda carta de Timoteo 4, 7. ¿Te has preguntado por qué nos cuesta trabajo desprendernos de nuestra vida? Pablo aquí nos deja ver claramente por qué a él no le costaba trabajo desprenderse de su vida. Segunda de Timoteo 4, 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Porque Pablo peleaba la buena batalla contra sí mismo. Y eso lo llevó a acabar la carrera conforme a las reglas, guardando la fe, la confianza en Dios y obediencia a su palabra. Y eso es lo que el Señor nos pide a ti y a mí. ¿Para qué? Para que no nos cueste trabajo desprendernos de nuestra propia vida. Y este hombre llegó a la meta, hermanos. Y no quedó a medias. Llegó a la meta. Corrió conforme a las reglas y alcanzó a llegar a la meta. Y hubo premios, hubo galardones para él, hubo coronas. Coronas de victoria, coronas de salvación. Hubo varias coronas que menciona la Escritura. Y ese es el primer paso, despojarnos de todo peso. Para despojarnos de todo peso, también es necesario que nosotros veamos y observemos que es necesario que el peso en mi vida puede ser los deseos engañosos del viejo hombre. Hay quienes están corriendo la carrera en Cristo Jesús, pero todavía no se despojan de los deseos engañosos, de esos vicios carnales, de esas pasiones desordenadas. Pablo se lo dijo a la iglesia de Éfeso, como diciéndoles, oigan hermanos, corran la carrera conforme a las reglas. Esfuércense, sean valientes, hermanos. Despójense del viejo hombre. Efesios 4:22, por favor. Carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 22. Dice Pablo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. El viejo hombre tenía deseos engañosos por todos lados. Pero los que le hemos recibido, a los que hemos creído en su nombre, nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hay quienes no quieren abandonar ni poner lejos sus malos hábitos del viejo hombre, que son hábitos de pecado. Y eso es un gran peso que les está estorbando en su vida matrimonial, en su trasfondo familiar, ¿sí? Y tienen que aprender a hacer una nueva historia en su vida familiar y matrimonial. Hay quienes tienen mamitis, hay quienes tienen papitis todavía. No se despojan. Puede que haya un área de nuestra vida que esté afectando. Puede ser la área económica y que no hemos aprendido a confiar en Dios. Y eso es un peso. Hay que despojarnos de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Otro peso que puede ser alguna enfermedad. Que en vez de aprender a dar gracias, mira, yo sé que no es fácil. Pero quiero decirte que Dios, aún en tu lecho de prueba de enfermedad, si tú pones la confianza en Dios, si tú humillas tu corazón, Dios te levanta, te sana, te restaura. Lo acabamos de ver ahorita pasar con este varón que les he comentado. O sea, él duró 2 semanas en el hospital.
Y yo veo cómo Dios lo levantó tremendamente. Porque aprendió a poner sus ojos en Jesús. Se despojó del peso que le estaba estorbando. Ahora tiene que aprender a correr la carrera en Cristo Jesús, atendiendo el llamado que Dios le ha hecho a la salvación, a correr la carrera con Cristo Jesús conforme a las reglas, para que cuando terminen sus días de vida haya premios, haya galardones. Otro peso que impide correr la carrera es buscar más el entretenimiento que buscar estar con Dios. Tenemos que quitar de nuestra vida todo peso que esté impidiendo que terminemos la carrera bien, hermanos, y lleguemos a la meta. Pero es necesario aprender a vestirnos del Señor Jesús, como Pablo lo enseñó. A los romanos se lo enseñó. Acompáñenme a carta a los Romanos capítulo 13, versículo 14. Romanos 13, 14. Dice Pablo: sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos ¿de qué? De la carne. ¿Sabes cómo no provees para los deseos de la carne? Cuando te vistes del Señor Jesucristo. Vestirse del Señor Jesucristo, amado hermano, es claramente nosotros entender y comprender que debemos nosotros desprendernos de nuestra vida para ponerla al servicio de otros. Eso es vestirse de Cristo Jesús. Y lo debemos de hacer por amor a nuestro prójimo. Por amor a Dios y por amor al prójimo. Mira, acompáñame a Colosenses 3:12, por favor. Carta a los Colosenses capítulo 3, versículo 12. Pablo les vuelve a decir otra vez a la iglesia: vístanse, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Eso es lo que Pablo les dice ahí en Colosenses 3:12. Que se vistan. Tienes que vestirte, amado hermano, amada hermana. Vístete del Señor. Vístete de los principios de Dios en las áreas de tu vida. Otro objetivo importante es despojarnos del pecado que nos asedia. Ya vimos despojarnos de todo peso, ahora despojarnos del pecado que nos asedia. La palabra asediar significa rodear por todos lados. Mira, nada más sales a veces a la calle y no, o sea, sí, es verdad, el pecado asedia. Hasta por las redes sociales asedia el pecado. Por el internet, por todos los medios asedia el pecado. ¿Sí? Rodear por todos lados. Y eso nos va a estorbar en la carrera que estamos corriendo con Cristo Jesús. El pecado nos hace caer fácilmente. Los gigantes de la fe ya corrieron este camino despojándose de todo peso y del pecado que los asedió a ellos. Y el pecado siempre va a ser un estorbo, hermanos, en toda nuestra carrera. Va a tratar de impedirnos que corramos conforme a las reglas. Por eso debemos de quitar, de separar, de retirar de nuestra vida el pecado. Eso es lo que Dios nos está pidiendo. Pastor, pero ¿cómo le hago? Vístete del Señor, llénate de la palabra, llénate, pasa tiempos de oración, pasa tiempos leyendo la palabra, pasa tiempos de alabanza y de adoración con el Señor y vas a ver cómo te vas a ir despojando de todo peso que estás teniendo y del pecado que te está asediando. El pecado nos puede hacer retroceder y nos separa de Dios. Hay personas que ya conocieron al Señor y están alejados. ¿Por qué? Porque el pecado los llevó a retroceder, hermanos. Mira, y uno de los pecados también fuertemente es la falsa doctrina. La falsa doctrina, quiero decirte, que te aleja de tener una verdadera comunión con Dios. Y la falsa doctrina produce falsas conductas. La sana doctrina produce conductas sanas, correctas, y te lleva a tener una verdadera comunión con el Señor. Acompáñame a 1 de Juan capítulo 2, versículo 15. Ya he comentado que hay tres fuentes de donde proviene el mal. La primera fuente es nuestras pasiones desordenadas, la carne,
las obras de la carne. La segunda fuente, el mundo, y la tercera fuente, el enemigo, los dardos de fuego de Satanás. Miren, Juan conocía todo esto. Primera de Juan 2:15 al 17, por favor. Y él nos lo enseñó claramente. Nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios. Ahora, para vencer el pecado es necesario aprender a hacer la voluntad de Dios en esta carrera cristiana. Dios te ha llamado a correr la carrera cristiana y tienes que aprender a hacer la voluntad de Dios en esta carrera. ¿Para qué? Para que permanezcas para siempre. Romanos 6:12, por favor. Carta a los Romanos capítulo 6, versículo 12. Ahí nos deja ver cómo nosotros podemos vencer al pecado. Pablo le está diciendo a la iglesia de Cristo en la carta a los Romanos, le dice, no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcamos en sus concupiscencias, o sea, en sus pasiones desordenadas, ni tampoco presentemos nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentarnos nosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto Pablo? Porque Pablo sabía que el pecado no se enseñorea de nosotros, pues no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Hoy ya estamos bajo la gracia de Dios. Y sabes, la gracia de Dios es que al corazón contrito y humillado, Él no desprecia. Pero también Dios nos alenta y nos dice que nos esforcemos y que seamos valientes en aprender a correr la carrera conforme a las reglas, para que cuando terminemos haya galardones, haya premios, haya recompensas, que nos quitemos todo peso, que nos quitemos el pecado que nos está asediando, que nos vistamos del Señor Jesucristo, que presentemos nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia para su servicio a Dios. El pecado no puede seguir gobernando nuestras vidas, hermanos. Tenemos que seguir luchando contra el pecado. Y nosotros como cristianos, quiero decirte que pecamos, sí llegamos a pecar. Ya no practicamos el pecado de manera habitual, pero cuando nos descuidamos llegamos a pecar. Pero quiero decirte que la Escritura dice que abogado tenemos a Jesucristo el justo delante del Padre, intercediendo por nosotros los pecadores. Y si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, de toda, hermanos. Y esa es una promesa, y eso se llama también conforme a las reglas. Así es que no te dejes desanimar, no te dejes desalentar por los dardos de fuego del enemigo. No, amado hermano, echa mano de la vida eterna, echa mano de la Escritura. Pablo le dijo a Timoteo, no te me acobardes, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, porque Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, Timoteo. Y yo te digo eso en esta tarde, echa mano de la vida eterna. Ya no de las cosas y los consejos del mundo. Echa mano de la palabra de Dios a las áreas de tu vida. Esfuérzate por correr conforme a las reglas. Y cuando llegues a la meta, yo te voy a decir algo. Vas a tener premios. Vas a tener galardones de parte de Dios. ¿Por qué? Porque estás esforzándote por agradar a Dios en las áreas de tu vida. Y tenemos que correr como extranjeros y peregrinos. ¿Sí? Absteniéndonos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Abstenernos se refiere a mantenernos lejos, restringir, no ceder a esos deseos carnales. Y no debemos dejarnos llevar por los deseos carnales que batallan contra nuestra alma. Por eso debemos de limpiarnos, lavarnos de toda iniquidad, de nuestras obras que llegamos a cometer malas delante de Dios. Y dejemos de hacer lo malo y aprendamos a hacer lo bueno día con día. Cada día de vida que Dios nos preste, aprendamos a hacer lo correcto, a llevar una vida ordenada. Hay quienes están corriendo la carrera cristiana, pero no en el orden de Dios. Y Dios no los está bendiciendo. Dios no los está empujando hacia adelante.
Ellos mismos quieren empujarse hacia adelante y no se dan cuenta que están como el carro cuando se atasca en el lodo y el carro quiere salir de ahí del atasque del lodo y está... Y no sale, y no sale. O como el pueblo de Israel dando vueltas en el desierto. El pueblo de Israel no aprendió a correr la carrera del cruce del desierto conforme a las reglas de Dios. Ellos querían cruzar el desierto conforme a su propia opinión. ¿Cómo tú quieres estar cruzando los desiertos que Dios permita en tu vida? ¿Conforme a las reglas de Dios o conforme a tú piensas o tú sientes? Porque si lo haces como tú piensas y tú sientes, déjame decirte que el riesgo es que podemos quedar postrados en el desierto. Pero si cruzamos el desierto conforme a las reglas de Dios, vamos a estar como Moisés, Josué, Caleb y toda la generación que decidió creer y que entró a la tierra prometida. ¿Cuántos dicen amén, amados hermanos? También la Biblia nos dice claramente, el escritor de Hebreos nos dice que corramos la carrera despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La palabra paciencia, amado hermano, significa resistencia. Aguante largo, soporte, fortaleza. ¿Sabes? Tiene la idea de estar activo enfrentando circunstancias constantemente. Eso tiene la idea de soportar con paciencia, de correr con paciencia. Yo quiero decirte que cuando Dios me permitió en su buena voluntad estudiar la carrera de educación física, gracias a Dios, mira, claramente cómo de verdad, o sea, era un esfuerzo, yo decía, híjole, son 4 años de la carrera. Y cuando estaba en el primer año, no, hombre, se me hacía bien complicado. ¿Por qué? Porque apenas estaba formando una disciplina en mi vida. Pero ya cuando iba en el tercer año y el cuarto año, mira, la verdad, no, hombre, lo que yo más quería era estar ahí en la carrera, estar participando en las actividades, en las clases que me ponían, porque ya había formado una disciplina. Y fue algo muy hermoso, mira, y yo recuerdo que mi padre, cuando entré a la universidad, mi padre me dijo, mira, hijo, este tiempo de tu vida, disfrútalo, dice, porque solamente se vive una sola vez. Y gracias a sus obstáculos, tuve un montón de obstáculos también. En el primer año ya casi me daban de baja, ¿por qué? Por una materia que no había aprobado y no podía seguir adelante. Pero gracias a Dios, o sea, que se pudo seguir adelante y gracias a Dios se terminó esa carrera. Pero yo le doy gracias a Dios por haberme llamado a esta carrera cristiana, que es lo mejor que me pudo haber pasado en esta vida, en esta tierra. El que el Señor me haya llamado y que el Señor me esté enseñando a aprender a correr la carrera conforme a sus reglas, no como yo pienso y como yo siento, porque yo anhelo de parte de mi Señor que cuando yo llegue a terminar la carrera, yo reciba premios, reciba galardones y todos esos premios que yo reciba, mira, los postre delante de Él, los arroje esas coronas y esos galardones delante de su presencia y lo alabe y lo adore y le dé gracias a mi Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere, que sigamos poniendo los ojos en Cristo Jesús, que aguantemos, que soportemos, que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza, que estemos activos enfrentando circunstancias, porque lo que ocupamos para terminar la carrera cristiana es resistencia, es aguante y es por medio de lo que estamos pasando. Tenemos que reflexionar, hermanos, en cómo estamos corriendo la carrera. Esfuérzate, sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo. Mira que te manda que te esfuerces y seas valiente. Que nunca se aparte de tu vida este libro de la ley, sino que de día y de noche te esfuerces para aprender a meditar conforme a lo que en él está escrito y lo hagas, porque entonces harás prosperar tus caminos. Y quiero decirte que todo lo que tú hagas te va a empezar a salir ordenadamente, te va a salir bien y vas a recibir aprobación de Dios, porque vas a aprender a usar correctamente las escrituras. Pablo se lo dijo a Timoteo también. Pablo quería que su discípulo Timoteo terminara la carrera como Pablo la había terminado, con gozo, que corriera conforme a las reglas.
Por eso constantemente Pablo le instruía a Timoteo y le decía, Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tenga de qué avergonzarse, que use bien la palabra de verdad, Timoteo. Y eso es lo que Dios nos está diciendo en esta tarde a nosotros. Y eso es poner los ojos en Cristo Jesús, amado hermano. Cuando tú aprendes a saber las reglas de cómo correr en la vida matrimonial, a conocer las reglas de Dios, a cómo correr en la vida laboral, a conocer las reglas a cómo correr en tu vida moral, tú estás poniendo los ojos en Cristo Jesús. Esfuérzate y sé valiente. El pueblo que conoce a su Dios se esfuerza y trabaja. Y Dios quiere que trabajemos. Es un tiempo de oportunidad, que conozcamos el tiempo de visitación de nuestro amado Dios a nuestras vidas en estos momentos que estamos viviendo. Es un tiempo de humillación, de quebranto, de aprender a recibir el consejo sabio, de prestar toda la atención a eso para que nuestro corazón sea cambiado y transformado y el carácter de Cristo se manifieste en nuestras vidas. Y corramos la carrera conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren correr la carrera conforme a las reglas de Dios? Quiero decirte que Dios te ha hecho un llamado. Y si no te lo ha hecho, quiero decirte que esta tarde te está haciendo un llamado. Dios te está llamando a correr conforme a sus reglas. Despójate de todo peso y del pecado que te ha estado asediando y corre con paciencia la carrera que tienes por delante. Paciencia es esforzarse también, es soportar, y esfuérzate en estudiar las Escrituras. A mí me llama algo la atención muy hermoso de una predicación que cuando yo empecé en el Evangelio, fíjate, se quedó tan grabado en mi corazón que lo traigo aquí grabado como si apenas lo hubiera escuchado hace poco tiempo atrás. Y en una predicación yo escuché que un ministro ya viejo, un anciano viejo, ¿sí? Le hablaba un ministro joven y le hablaba y le decía, fíjate que ya levantamos la obra, gracias a Dios se levantó acá en este estado de la República Mexicana y ya tenemos instituto bíblico, damos hermenéutica, homilética, damos todo tipo de materias que estaban ahí dando ellos, bíblicas también. Y le dice el ministro joven, le dice al que estaba del otro lado de la línea telefónica, al ministro anciano, y le dice, hermano, ¿está usted ahí? Y le dice, sí, aquí estoy, te estoy escuchando. Dice, mira, qué bueno que te estés esforzando. Dice, pero, si algo vas a enseñar a esa generación que viene atrás de ti, enséñales integridad. Se quedó tan grabado en mi mente esa palabra integridad, que hasta el día de hoy yo me doy cuenta que no es fácil, que para poder vivir una vida íntegra tenemos que trabajar, tenemos que correr conforme a las reglas, tenemos que andar en la verdad, tenemos que andar en la santidad de Dios, tenemos que andar en la humildad de corazón. Son varios, eso es caminar en integridad, eso es poner los ojos en Cristo Jesús. Y eso te va a ayudar a despojarte de todo peso y del pecado que te esté asediando. Y eso te va a dar la fortaleza también, la resistencia, el aguante, la paciencia, para que estés activo enfrentando las circunstancias que Dios permite que vengan a tu vida. Pablo decía claramente, cuando hace una alegoría de los que corren en el estadio, dice que todos los que corren en el estadio corren para llevarse un premio, pero es un premio corruptible. Dice, pero así que pero nosotros corremos para una corona incorruptible. Y dice Pablo, así que yo de esta manera peleo. Dice, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, dominio propio. No vaya siendo que yo, predicador de muchos, venga yo a ser descalificado, dice Pablo. Pablo se restringía a sí mismo. Aprendía a correr la carrera conforme a las reglas. Pablo se despojaba de todo peso y del pecado que le asediaba. Y mira, para muestra clara,
la vida de nuestro Señor Jesucristo, el cual, teniendo el gozo por delante, menospreció el oprobio, y dice el escritor de Hebreos ahí claramente que dice, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y Él es digno de que sigamos sus pisadas, sus huellas. Yo le doy gracias a Dios por este tiempo, hermanos, que Dios nos está hablando. Esta palabra tan fiel y verdadera, tan viva y tan eficaz, que se cumplan los propósitos de Dios en nuestra vida, por lo que nos ha hablado esta noche. Vamos a orar. Vamos a poner nuestra vida delante de Dios. Y si tú no has estado corriendo conforme a las reglas, yo quiero decirte que Dios no te está condenando, porque su regla dice en su palabra que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y es pecado sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos. Sabemos que es bueno aprender a correr la vida cristiana en las áreas de nuestra vida conforme a lo que Él dice y no conforme a lo que yo pienso. Pero si no lo hacemos, nos es pecado. Por eso a veces Dios no derrama su bendición a nuestras vidas, porque no estamos corriendo conforme a las reglas. Eso es pecado delante de Dios. Tú sabes en qué área de tu vida te tienes que despojar esta noche. Es hoy. Tú sabes que te tienes que despojar de esos malos hábitos. Dios te va a ayudar. Dios te va a levantar esta noche. Él está mirando tu corazón, amado hermano, hermana. Créele a Dios. Sigue poniendo tu mirada en Cristo Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Señor, queremos darte las gracias en esta noche. Gracias por la oportunidad que nos das de ser expuestos a tu bendita y tu santa palabra, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos estás hablando claramente, que tú nos has hecho el llamado a correr la carrera cristiana, Señor, poniendo los ojos en Cristo Jesús. No en lo que yo pienso y en lo que yo siento, no en las circunstancias que estamos viviendo. No, Señor, poniendo los ojos en Cristo Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, Padre. Gracias, gracias, Señor, porque el propósito de esta enseñanza es que nos estás estimulando, nos estás animando, nos estás desafiando a que corramos la carrera conforme a las reglas para terminarla con gozo, Señor, y que el día que nos presentemos delante de ti haya galardones, Señor. Tú nos has llamado a terminar la carrera, a no rendirnos, Señor, a no quedarnos a medias. Y si nos hemos estancado en esta carrera, Señor, es porque hemos permitido que el peso de otras cosas nos esté estorbando, el pecado nos esté asediando y nos hemos desesperado, Señor, y a lo mejor hemos querido hasta tirar la toalla en esta carrera. Perdónanos, Señor, perdónanos por quitar la mirada, la confianza en Cristo Jesús. Y hoy nos volvemos a ti de todo corazón. Hoy nos arrepentimos, Señor, de ese peso, Señor, que me está estorbando, del viejo hombre, de los deseos carnales, Señor, que batallan contra el alma, Señor. Yo me arrepiento, Señor, de esta situación, Padre, que tú conoces, de esos deseos engañosos del viejo hombre. Hoy me despojo en el nombre de Cristo Jesús. Hoy renuncio voluntariamente, Señor, a todas esas obras de la carne. Perdóname, Señor, estoy arrepentido en esta hora. Señor, hoy me despojo también, Señor, de toda distracción, de todo entretenimiento, Señor, que me estorba para correr la carrera. Señor, si yo he puesto mi confianza en el trabajo, en el entretenimiento, en otras cosas, perdóname, Señor. Hoy me arrepiento y me despojo de ese peso, pero también, Señor, yo quiero despojarme de todo pecado que me ha estado asediando, Señor. Tú conoces mi situación, Señor. Tú lo sabes, Señor. Antes de que salga mi palabra de la boca, tú ya conoces lo que voy a decir, Señor. Y hoy me arrepiento de todo pecado, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús, renuncio a lo oculto y vergonzoso. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Gracias, Señor, Padre. Y yo, Señor, renuncio a querer estar amando a este mundo, a las cosas que están en este mundo, Señor. Hoy renuncio voluntariamente a los deseos carnales, a los deseos de los ojos,
a la vanagloria de la vida, Señor, porque eso no proviene de ti, Padre, eso proviene del mundo, Señor. Pero tú me estás enseñando que si yo aprendo a correr la vida cristiana conforme a tus reglas, conforme a tu palabra, entonces estaré haciendo tu voluntad en las áreas de mi vida y permaneceré para siempre. Y es una promesa tuya, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque tú me estás enseñando a que presente mis miembros como instrumentos de justicia a ti, Señor. Gracias, bendito Dios. Muchas gracias. Te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos lavas y nos limpias, Señor, de toda iniquidad, de toda maldad, Señor. Gracias, Padre, porque nos estás enseñando a dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. Y, Señor, tú nos darás la resistencia, el aguante, el soporte, la fortaleza, Señor, para estar activos enfrentando las circunstancias que tú permitas que vengan a nuestra vida. Gracias, Señor, por estos ejemplos de estos hombres de fe. Gracias por el mayor ejemplo que nos has dejado en ti, nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Te amamos y te bendecimos y te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, que así sea. Pues gracias a Dios, amados hermanos. Hemos sido bendecidos grandemente por la palabra. Poderosa palabra de Dios, hermanos, que edifica nuestras vidas, ¿sí? Que nos enseña, que nos alienta a seguir adelante en esta carrera. Primeramente Dios, si Dios permite, pues nos veríamos el día de mañana en la vida devocional, si así lo permite. Quiero decirte que estamos para servirte en el teléfono que aparece en los anuncios, por medio de WhatsApp o por medio del Facebook también, estamos para servirles. Si tienen alguna necesidad, pueden con toda confianza hacer una llamadita o comunicarse con nosotros. Pues les damos gracias a Dios por sus vidas, que Dios les bendiga y les guarde y que descansen en el Señor en esta noche. Hasta pronto, hermanos.